Nos vamos a hablar de un tema supremamente delicado, queridos amigos. Parece que los colombianos no reaccionan a tiempo y como no reaccionan a tiempo, les pasa lo que les pasa. El presidente Petro ha dicho que retirará dinero de los fondos de pensiones para que pase a Colpensiones y desde ahí aumentar la base de pensionados a personas que no tienen los merecimientos, ni han hecho las economías, ni tienen vocación jurídica para ser pensionados. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué significa ese retiro de los fondos privados? ¿A quién se le retiran? Los fondos privados no tienen ese dinero ocioso jugando con ellos. No, los tienen invertidos en inversiones de primera sensibilidad y de la más alta significación económica. ¿Qué va a pasar con ese dinero? Doctor Oscar Iván Palacio, abogado experto en pensiones. Muy buenos días. Doctor Fernando Londoño, un especial saludo, mi alegría, mi gratitud. Lo escucho a menudo. Me formó usted en la oposición, pero en el anterior gobierno, escuchándolo diariamente, y me honra eso. Es lo siguiente, doctor Londoño. Realmente hoy Colombia está envejeciendo en la pobreza. Las estadísticas están claras. Son 3 millones de colombianos no mayores de 60 porque son 7.200.000 personas en esa condición, no 3 millones de adultos mayores en la pobreza extrema y sin pensión. Los anteriores candidatos, la totalidad hablaron de pensiones asistenciales o de medias pensiones o auxilios al adulto mayor. El doctor el exalcalde de Medellín, todos los candidatos. El único que estuvo ahí reticente a ese tema de pensiones asistenciales o similares fue el doctor Enrique Gómez. De todos ofreció 1.500.000 pesos, 300.000 pesos, 800.000 pesos. Fue desarrollo también desde hace 6 años, lo considero atrevido porque habían sido muy conservadores con eso, habló de la necesidad de una pensión asistencial, un auxilio similar a medio salario mínimo. Y también hizo eco de eso a Sofondos, porque están reconociendo que realmente solo el 20% de la población se está pensionando y está llegando a esa edad en extrema pobreza. El candidato hoy presidente Petro también habló de un auxilio, le puso cifra, 500.000 pesos, que valen de entre 13 y 15 billones de pesos al año. Las propuestas del candidato Petro fueron las siguientes. Una, fortalecer a Colpensiones como un verdadero fondo privado, un fondo público de pensiones. No olvidemos, es un tema que he tratado durante muchos años, que Colpensiones es una mera pagaduría. 23 millones que recoge los actuales cotizantes, estoy ahí, 13 que gira en la nación y pare de contar. Hoy Colpensiones está recogiendo lo que va a pagar este mes a sus pensionados, que son 1.560.000 pensionados. Los fondos privados tienen 17 millones de afiliados, de los cuales realmente son 10 millones de cotizantes y 380 billones de pesos el ahorro de los trabajadores, de los cotizantes, o sea, prácticamente lo que va a costar el presupuesto de este año, que son 403 billones, vi en la prensa ayer. La propuesta es una reforma pensional que garantice o que obligue a las personas que coticen hasta 4 mínimos trasladarse a Colpensiones. Entonces ahí uno dice, van a expropiar los ahorros de las personas. Yo voy a contar mi experiencia personal. Yo estuve en un fondo privado, en la edad media, de los 35 a los 45 años. Y yo me fui para Colpensiones porque realmente yo cotizo sobre 6, 7 mínimos y quiero una pensión de una tasa de retorno del 70%. Y es Colpensiones. En un fondo no alcanzaría hoy a tener un mínimo yo. Me fui para Colpensiones. Entonces, ¿cómo está Óscar Palacio, en los miles de Óscar Palacio en Colpensiones? Le figuran unas semanas, tiene una cotización y cuando cumpla la edad me dan la pensión, pero la plata que trasladaron de ese fondo privado a Colpensiones, cero pollito, porque usted en un fondo privado tiene una cuenta de ahorro individual a su nombre, heredable a su familia si no tiene beneficiario y fallece antes de hacerla efectiva,
Pero en Colpensión usted no tiene nada. Tiene un nombre, tiene una fecha de nacimiento, tiene una afiliación, unas cotizaciones y una alcancía universal. Entonces, cuando el dinero pase de los fondos privados, deja de ser de la cuenta de Óscar Palacio para integrar la cuenta o alcancía universal de Colpensiones, que le va a pagar su pensión de invalidez, de sobrevivencia a sus familiares, o de vejez, en el mejor de los casos. El problema es que esto es un anuncio del gobierno del auxilio del adulto mayor, que no necesita reforma pensional porque hoy lo existe en calidad de 80.000 pesos y vale 1.800.000 pesos al año, que beneficia alrededor de 1.600.000 colombianos pobres. Ahora es diferente la reforma. Va a ser parte integral de la reforma el pilar solidario, pero hoy no necesita reforma pensional. Entonces, ¿qué primera dificultad tiene que afrontar el gobierno? Primero, tener el texto de la reforma completo, conciliado, hablado, publicitado, comentado, conciliado. Segundo, el Congreso. ¿Qué va a hacer el Congreso? ¿La va a pasar? ¿La va a atajar? ¿La va a mejorar? Y tercero, la Corte Constitucional, donde definitivamente ha sido protagonista, y los jueces de la República en el manejo de la seguridad social en Colombia. Un primer problema técnico es que hoy los colombianos que no se pensionan en los fondos privados, lamentablemente que la tasa de retorno es muy poca, y necesitan 250 millones de pesos para un salario mínimo después de 1.150 semanas. Hay un fondo similar al de la gasolina, el fondo de garantía mínima de pensión. Entonces, el 95% de las personas que se están pensionando en los fondos privados no les alcanza para la pensión, no tienen los 250 millones. Y ese fondo de garantía de pensión mínima tiene que responder a la pensión, pues es que apenas hay 150.000 pensionados. Pero cuando sean 1.500.000, eso va a colapsar, para decir que por A, por B, por C, por D, los afiliados a Colpensiones y también la inmensa mayoría de los afiliados a los fondos privados tienen que garantizar su pensión con subsidios del Estado. Un problema técnico es que hoy se necesitan 1.150 semanas para ser pensionado en un fondo privado, y a pasar a Colpensiones son 1.300 semanas. Es decirle, señores congresistas, se mantienen las 1.300 semanas de Colpensiones, se aumentan las semanas de Colpensiones, o se mantienen para estos trasladados a 1.150 semanas, que no podría ser, porque son 3 años que son muy significativos para la financiación de la propia pensión de las personas y hacer menos gravoso los subsidios del Estado. La verdad es que hoy hay 3 millones de personas en la pobreza. La pensión asistencial yo la llevo luchando muchos años, usted me ha abierto espacio, mi gratitud, lo hemos comentado toda la vida. Sé que es muy doloroso, yo comentaba con mi hijo, pero es joven, que es que la gente ya no quiere cotizar, ni la quiere trabajar, y la gente quiere que le regalen todo. Hablaba con un señor, ha llegado a esta casa, Jonás Betancourt, de 96 años, también rabioso, que pues no podía regalar cosas, pero la realidad es que hoy hay 3 millones de colombianos sin futuro, sin empleo y sin posibilidades, que el Estado y la sociedad tienen que responderles con algo, y no es con 80.000 pesos. El problema del doctor Londoño, así que, ¿y de dónde va a salir la plata? Inicialmente, la plata no va a salir de las cuentas de los fondos privados, que no hay reforma pensional, va a salir vía presupuesto, y vale 13 a 15 billones de pesos. Entonces, ¿ahora qué dice? Una reforma tributaria de 25 billones. Entonces, está el fondo de estabilización de la gasolina, y 15 billones que le aparecen para esta propuesta de justicia social. No hay el marco fiscal para estos gastos sociales imperativos, y deben de haber también otras alternativas. Bueno, y entonces, ¿qué pasa si le quitan la plata a los fondos de pensiones, como ha dicho el presidente Gustavo Petro, para pasarlos a Colpensiones? Eso es una indicación de que lo hará Manu Militari. Eso no es robarse el dinero que está acumulado en los fondos de pensiones, como lo dice Miguel Uribe Turbay. No, porque ese dinero
primero que todo vamos a ver si hay que ver si el Congreso permite el traslado obligatorio de los fondos privados para todos los colombianos que obligadamente tienen que cotizar en el fondo público. Eso es un tema filosófico, jurídico, que marcará la reforma. Lo segundo, lo que pasa es que ese dinero que pasa de una cuenta individual que tenía Oscarían Palacio, cuando estaba en uno de los 4 fondos privados, pasa con pensiones, pasa a una alcancía universal que no existe. No existe porque hoy Colpensiones no tiene un peso, tiene 23 billones que recauda y 13 que le quiera a la nación. Ahí no hay expropiación, ahí es un marco financiero donde ya no está la cuenta individual, sino en una alcancía. El problema grave son dos, doctor. La cobertura de pensiones está en el 20%. El segundo problema es que los subsidios de la nación tienen que ir aumentando. Y la tercera es que estamos envejeciendo en la pobreza. Esas son 3 cosas y todo se resuelva con una economía sana y con lo más elemental, cotizar. España, Colombia en población y en población nativa son muy similares, en Colombia y España. En España cotiza el 95% de todos los personas en capacidad de trabajar. Acá lo están haciendo el 35% de las personas. Debe haber trabajo digno, empleo y cotización plena. De resto, doctor Londoño, no van a hacer 13 billones para los adultos mayores, esta propuesta que considero justa, sino que va a ser mucho más los subsidios y yo no doy dinero para ellos. Va a ser mucho más. Lo que pasa es que no se sabe de dónde va a salir el dinero. Bueno. Doctor Londoño, usted me había atendido una propuesta que la hice a usted personalmente algún día. Aquí todo se resuelve con impuestos. La gente que paguen los más ricos queda muy fácil por el empresario, el pequeño empresario, los impuestos que pagamos los consumidores son viables para estas causas sociales, para este marco fiscal tan apretado. Pero ¿por qué no pensar en otras opciones, sobre todo para este gravísimo problema pensional que es de la falta de cobertura, que el presidente Uribe pasó en un endeudamiento del Producto Interno Bruto pensional del 200% al 120% por un costo muy alto, que fue subir las semanas a 1.300 y el acto legislativo 1 del 2005. O sea, se saneó la macroeconomía, pero la cobertura empeoró. ¿Por qué no pensar en una estrategia como esta? No soy economista, la lanzo con absoluta ingenuidad, pero yo creo que también con mi modestia lo digo, no torpe, no de manera torpe, y es hoy 60.000 millones de dólares de los colombianos de alcancía del Banco de la República. ¿Por qué no? Que no presten plata, que no se incaute plata, que no emitan pesos colombianos. Pero ¿por qué no paga un impuesto decente al gobierno nacional para que lo emplee en estos 2 temas gravísimos que se llama atender la pobre cobertura pensional, la pensión asistencial durante estos 4 o 5 años, estabilizar el fondo de precios del combustible y bajarle presión al presupuesto y a los impuestos? Serían no menos de 10.000 millones de dólares que podría el Banco de la República, de la reserva de los colombianos. Él no es propietario, él es el administrador de ellas, y es una idea en este programa para lanzarle a todos los oyentes de la hora de la verdad. No se va a expropiar, todavía no hay reforma pensional. En caso que haya reforma pensional, tiene que pasar por el Congreso y por la Corte Constitucional, tiene que haber una especie de ley de transición para respetar los derechos adquiridos. Ahora vienen con la expectativa legítima, no, los derechos adquiridos, porque realmente las personas que ya tienen más de 50 años no se les puede pasar de 25 a 4 mínimos. Pero también hay cosas que hay que hablar en la nueva reforma. Aquí hay mucha viuda joven, hay muchas personas de 25 salarios mínimos, apenas son 30.000 entre 10 y 25 mínimos, pero para un país que tiene 3 millones de personas sin pensión,
Es chocante, pensiones de más de 20 salarios mínimos. En ninguna parte del mundo, incluso desarrollado, hay pensiones tan altas para Colombia, que son legales, pero que no son justas. Hay que ir previendo un nuevo esquema pensional que sea más liviano para las futuras generaciones, porque hoy lo que se están comiendo los pensionados y los que se van a comer no han nacido los que tienen que trabajar para pagar. Bueno, como siempre, interesantísimos sus puntos de vista sobre estos temas pensionales, su propuesta de que se usen las reservas del país para pagar pensiones a los que no la tienen, que no es una pensión, es simplemente un auxilio que se le paga al anciano que no tiene recursos. Entonces, pues eso tiene inmediatamente sus contradictores por obvias razones. Esas reservas internacionales responden por el endeudamiento del Estado, por las necesidades de las importaciones, por todo lo que se necesita para tener unas balanzas comerciales y balanzas cambiarias más o menos sanas. En todo caso, ahí pasamos nota de sus observaciones y de sus propuestas siempre interesantes. Doctor Oscar Iván Palacio, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Doctor Londoño, muchas gracias. Y no se trata solo de dar un auxilio de 500.000 pesos, 200.000 pesos a los adultos mayores. Colombia está envejeciendo y necesitamos una política de gobierno y Estado para afrontar las necesidades y el respeto por estos 7 millones de colombianos mayores de 60 años. Muchas gracias, doctor Londoño, muchas gracias. Muchísimas gracias. Colombia está envejeciendo y no nos hemos dado cuenta o no nos ha importado, pero esa es una realidad. Se está envejeciendo el país y se envejece la gente que ha hecho un ahorro durante su vida y que tiene con qué recibir unas pensiones, y también se envejece el que no tiene nada. Oscar Iván Palacio, abogado experto en pensiones, estaba con nosotros en la hora de la verdad. 7 de la mañana, 1 minuto. Con estos dos llegó a 25 goles. En medio de semejante bar de sucesos deportivos, uno no puede pescar en río revuelto. Hay que atrapar los que realmente